Bienvenidos de nuevo a su canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, porque hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, generando un sinfín de rumores y especulaciones. Un verdadero torbellino de información y desinformación que ha mantenido en vilo a millones de seguidores en todo el planeta. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y que juntos crearon una química que traspasó la pantalla de forma espectacular, dejándonos a todos prendados de su encanto. Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que cuando se trata de ellos parece que hay millones de autos y secretos que se revelan, una saga que ha alimentado innumerables debates y teorías. Prepárense porque vamos a desenterrar algunas historias fascinantes, a desgranar los hilos de la especulación y a intentar poner en claro algunos de esos misterios que tanto nos intrigan. Si aún no forman parte de esta comunidad de apasionados por el entretenimiento, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo. Desde que los vimos juntos en la pantalla chica, en la producción que los catapultó a la fama mundial, Erkenci, la chispa entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, como decimos en nuestro argot, absolutamente innegable. No era solo una cuestión de actuación, su complicidad se sentía en cada mirada, en cada gesto sutil, en la forma en que sus cuerpos parecían naturalmente alineados en cada escena. Todo gritaba una conexión profunda, una sintonía que iba más allá del guión. Y esa conexión, amigos, no se quedó confinada al set de grabación, a las cámaras encendidas y a las luces del estudio. Se extendió, se filtró de maneras que solo las redes sociales y los medios de comunicación saben orquestar, y pronto, los rumores de un romance real comenzaron a inundar las plataformas digitales y los portales de noticias. Y es que seamos sinceros, cuando dos personas tan carismáticas, tan talentosas y, no vamos a negarlo, tan increíblemente atractivas, comparten tantas escenas íntimas y transmiten emociones tan intensas juntos, es casi inevitable que el público se pregunte, ¿es esto solo actuación, un despliegue magistral de arte escénico, o hay algo más latiendo debajo de la superficie? La verdad es que en su caso particular, las líneas entre la ficción y la realidad se volvieron peligrosamente borrosas, creando una narrativa que enganchó a millones. Recordemos un poco la trama de Erkenci para entender la génesis de esta química explosiva. Can Yaman interpretaba a Can Divit, un fotógrafo exitoso, audaz y con un espíritu algo rebelde, cuya vida da un giro inesperado al involucrarse con Sanem Aydin, el personaje de Demet Özdemir. Sanem era una aspirante a escritora con sueños de trasladar sus historias al mundo de la publicidad, una joven soñadora pero con los pies en la tierra que por una serie de circunstancias termina trabajando en la agencia de Can. La historia de amor entre ellos fue, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales de la serie, y la forma en que ambos actores transmitieron esos sentimientos, la vulnerabilidad, la pasión y el enamoramiento, hizo que los espectadores se enamoraran de la pareja en pantalla tanto o más que de sus personajes. Sus diálogos eran ingeniosos, salpicados de humor y ternura, sus gestos llenos de significado, y la química que desprendían era tan palpable, tan electrizante, que era prácticamente imposible imaginar que no estuvieran sintiendo algo el uno por el otro fuera de las cámaras en la vida real. Pero, ¿qué pasó realmente con esa relación que cautivó al mundo? Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas sobre sus estrellas, mantuvieron una vigilancia constante sobre cada movimiento de Can y Demet. Se les veía juntos en eventos públicos, en salidas privadas y las fotos que se filtraban, a menudo capturadas por paparazzi indiscretos o compartidas por amigos cercanos, solo alimentaban aún más la especulación desenfrenada. Y es que en un universo mediático donde las apariencias lo son todo, y donde los fans viven cada momento de la vida de sus ídolos con una intensidad casi palpable, cualquier indicio, por mínimo que fuera, se convertía automáticamente en una noticia bomba, en un titular que acaparaba portadas. Se habló de viajes secretos juntos, de cenas románticas a la luz de las velas, de pequeños detalles que para los observadores más agudos demostraban una cercanía y una intimidad que iban mucho más allá de una simple amistad profesional. Y aunque ellos en general trataron de mantener un perfil discreto, a veces se escapaban algunas declaraciones cuidadosamente medidas, o algunas imágenes que intencionalmente o no confirmaban, o al menos insinuaban fuertemente, que su relación era seria y profunda. Y aquí es donde entra en juego la parte de L. Millones de autos. No, amigos, no estamos hablando de una ostentosa colección de vehículos de lujo, aunque su fama podría permitirles tenerla.
Nos referimos a las millones de personas que seguían cada uno de sus pasos, cada interacción, cada publicación. Cada me gusta en una foto compartida, cada comentario apasionado en una publicación, cada noticia, rumor o rumor de rumor que salía sobre ellos, era instantáneamente amplificada por millones de seguidores en todo el mundo, creando un eco masivo. La influencia de Can Yaman y de Method Demir como pareja en las redes sociales, y el interés mediático que generaron, era, y sigue siendo, astronómica, un verdadero fenómeno global. Sin embargo, como en toda historia de celebridades que se precie, los secretos también salieron a la luz, o mejor dicho, se filtraron, como agua entre los dedos. Uno de los aspectos que más se comentaron, y que sin duda generó un gran revuelo, fue la supuesta intervención de las familias en la relación. Se rumoreaba con insistencia que las madres de ambos actores no veían con buenos ojos su unión, lo que de ser cierto, habría generado tensiones significativas. En el mundo de las telenovelas turcas y en la cultura turca en general, la opinión de la familia, especialmente la de los padres, a menudo tiene un peso considerable en las decisiones personales y profesionales. Si esta información era veraz, podría haber sido uno de los factores determinantes que complicaron y, en última instancia, afectaron su romance. Las presiones familiares, los choques culturales o simplemente las diferencias de visión sobre el futuro de la pareja pueden ser obstáculos muy poderosos. Además de los posibles entresijos familiares, también se especuló intensamente sobre las exigencias profesionales y las agendas apretadas que ambos actores manejaban. Can Yaman y The Method Demir se encontraban en la cúspide de sus carreras, ambos actores en ascenso vertiginoso, con proyectos que los llevaban a diferentes partes del mundo, sumidos en rodajes intensos y compromisos publicitarios. Mantener una relación sentimental bajo los intensos focos de la fama, y con la constante amenaza de la distancia geográfica, no es tarea fácil. Las presiones inherentes a la industria del entretenimiento, la constante exposición mediática, la falta casi total de privacidad, todo esto puede pasar una factura considerable a cualquier pareja, y más aún a una que está constantemente bajo el escrutinio público, donde cada acción es analizada y cada silencio interpretado. Y así, casi inevitablemente, llegamos a la ruptura. Como suele suceder en estos casos, los rumores de separación comenzaron a circular sigilosamente al principio. Al principio eran desmentidos con vehemencia, negados rotundamente, pero poco a poco, la evidencia se hizo cada vez más clara y difícil de ignorar. Las interacciones en redes sociales disminuyeron notablemente, los encuentros públicos se volvieron cada vez más escasos, y la química en las entrevistas conjuntas, que antes era tan evidente, comenzó a sentirse un poco forzada, un eco lejano de lo que alguna vez fue. Finalmente la noticia, esperada por algunos y temida por muchos, se hizo oficial. Can Yaman y The Method Demir habían roto su relación. La reacción de los fans fue, como era de esperar, de una profunda decepción. Muchos se habían encariñado genuinamente con la pareja, habían invertido emocionalmente en su historia y esperaban, casi imploraban, que su romance tuviera un final feliz de cuento de hadas. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez se ajusta a los guiones de Hollywood, y no siempre las cosas salen como uno espera o desea. Sin embargo, a pesar de la tristeza que pudo haber generado su separación, es crucial recordar el impacto monumental que tuvieron juntos. Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno global, un éxito rotundo, gracias en gran parte a la química explosiva que emanaba de Can y de Met. Su trabajo conjunto no solo consolidó sus carreras a nivel internacional, sino que también abrió puertas a nuevas oportunidades, proyectos más ambiciosos y un reconocimiento mundial que pocos actores turcos habían logrado antes. Y ahora, la gran pregunta que muchos de ustedes se hacen, la que flota en el aire y genera debates interminables, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fueron solo rumores malentendidos, o hubo verdades ocultas, secretos bien guardados? La verdad es que sin declaraciones oficiales contundentes y definitivas, y dada la discreción que ambos actores suelen mantener en lo que respecta a su vida privada, es difícil tener la certeza absoluta. Sin embargo, lo que sí es indiscutible es la huella imborrable que dejaron. La forma en que cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo, la pasión cruda y genuina que transmitieron en pantalla, y la atención mediática sin precedentes que generaron, son hechos que quedan grabados para siempre en la historia del entretenimiento. Piensen en las entrevistas que daban juntos, incluso después de que su relación llegara a su fin oficial. Siempre había un trato especial,
una complicidad que iba más allá de la mera cortesía profesional. Se nota a leguas cuando dos personas se sienten cómodas, a gusto y conectadas la una con la otra, y con Cán y Demet, eso era evidente en cada aparición. Y es que cuando una conexión es tan fuerte, tan palpable, es asterisco difícil de ocultar por completo, incluso para los más hábiles actores. Tal vez hubo momentos de duda, momentos de pura felicidad, y sin duda momentos de dificultad, como en cualquier relación humana, especialmente una bajo tanta presión. Y respecto a los secretos revelados, bueno, a veces los secretos no se revelan de forma espectacular con una conferencia de prensa, sino a través de las pequeñas pistas que se van dejando, como migas de pan en un bosque. Un comentario sutil y ambiguo, un gesto particular que puede ser interpretado de múltiples maneras, una ausencia inesperada en un evento importante. Son esos pequeños detalles, a menudo insignificantes para el público general, los que alimentan las historias, las leyendas y las especulaciones que rodean a las celebridades. Y la verdad es que aunque no tengamos todos los detalles escabrosos, podemos inferir con bastante seguridad que hubo una relación significativa y profunda entre ellos, una conexión que trascendió lo profesional. La fama tiene este efecto dual tan fascinante y a la vez tan implacable, te eleva a las alturas más insospechadas, te pone en el pedestal de los ídolos, pero al mismo tiempo te expone a la mirada implacable y a menudo invasiva del público y de los medios de comunicación. Can Yaman y Demet Özdemir vivieron esto en carne propia, experimentando lo mejor y lo peor de la vida bajo los reflectores. Su relación, aunque haya terminado, se convirtió en una parte integral de su narrativa pública, en un capítulo emocionante y apasionante de sus vidas que muchos seguimos con un interés casi obsesivo. Y es que al final del día a todos nos gusta creer en las historias de amor, en las conexiones genuinas, especialmente cuando son protagonizadas por personas que admiramos, que nos inspiran y que a través de su arte nos hacen soñar. Así que cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, no estamos hablando simplemente de dos actores talentosos que compartieron un proyecto. Estamos hablando de un fenómeno, de una conexión que trascendió las froncones de la pantalla y que generó millones de conversaciones, miles de teorías, y una legión de fans que todavía recuerdan con cariño y nostalgia su tiempo juntos. Y quién sabe, tal vez en el futuro el tiempo, ese gran sanador y revelador, traiga consigo nuevas y definitivas revelaciones, o quizás simplemente el recuerdo de su química innegable y la magia que crearon juntos siga siendo el mayor secreto desvelado, una leyenda que perdurará en el tiempo. En resumen, hemos explorado la intensa y fascinante conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde el momento en que cautivaron al mundo con su química en Erkencikus, hasta los rumores, las especulaciones y las posibles verdades ocultas sobre su relación. Hemos tocado la influencia masiva que tienen como pareja, los supuestos obstáculos que enfrentaron en su camino, y el impacto inevitable de su ruptura en sus carreras y en sus seguidores. Lo que queda claro, sin importar los detalles exactos de su historia personal, es que su tiempo juntos fue un capítulo fascinante y definitorio tanto en sus carreras individuales como en el panorama del entretenimiento mundial. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido detallado por la historia de Can y Demet. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad, algo profundo y verdadero? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de ellos juntos en la serie, esos que les hicieron suspirar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y seguir la conversación. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, desgranando las vidas y carreras de sus estrellas favoritas, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra creciente comunidad de apasionados por el entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes y análisis profundos. Hasta pronto.